Esperanza Colombia Radio presenta un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos. Este es el programa de todos, Medicina para Todos. Un programa pensando en la salud de la familia de Bucaramanga, de la familia de Medellín, en nuestro país, porque todos somos una familia. Y cuando se nos enferma un miembro de la familia, todos nos afectamos, por supuesto. Nos sentimos tristes porque faltas al colegio, te extrañamos en el trabajo, pero sobre todo nos dolemos que estás pasando un momento difícil de la vida. ¿A quién de nosotros no nos ha ocurrido que nos enfermamos y se nos alarga la convalecencia y comenzamos a pensar, ¿será que me voy a morir? ¿Será que esto no tiene remedio? ¿No le pasó? Pues a mí también. Por esa razón es que hablar de salud es un asunto de interés de todos, de la familia, por supuesto. Gracias por venir a este programa. Tenemos el gusto, personalmente tengo el gusto de representar a la Unidad Médica Adventista. Gracias al doctor Martín Suárez y a todo el equipo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga que nos da esta oportunidad de venir para participar de un programa que nos va a ayudar a estar sanos, a cuidar la salud y si por alguna circunstancia la hemos perdido, a darnos ánimo, a darnos fe para que podamos sentir que la salud la recuperamos juntos, con mucha fe, con mucho trabajo y Dios hace el resto. Como todos los programas, cada semana tenemos un tema muy especial. Hoy hablaremos de vacunas. ¿Vacunas? ¿Sí? ¿Vale la pena hablar de vacunas? Por supuesto, hemos atravesado un montón de eventos familiares, sociales, económicos y amerita. ¿Te parece? Bueno, para eso, pues tenemos a alguien idóneo, alguien que lo ha vivido. Es la jefe de enfermería del Hospital Universitario de Bucaramanga. Ella es la jefe Ángela Marín. Bienvenida al programa. Angelita, gracias. Qué placer. Gracias, jefe Mauricio. Gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes otra vez, aprendiendo cada día y que ustedes aprendan y podamos cuidar mejor de nosotros y de nuestra familia. Por supuesto que los enfermeros y los médicos nos cuidan. ¿Usted algún día estuvo enfermito? No, nunca. Bueno, lo felicito, pero se la perdió. Porque en los hospitales existen unas personas llamados enfermeros y enfermeras maravillosos. Personas, bueno, ahora no son todos de blanco, ¿no? Ya se ha cambiado un poquito de color. Sí, porque hubo una época cuando todos eran de blanco y parece ser que a algunas personas les impactaba el blanco y les tenían como un poquito de miedo. Parecía que si aparecía alguien blanco era medio espantoso. Bueno, los enfermeros han sido siempre buenos, pero ahora tienen su uniforme, su indumentaria de varios colores para que el blanco no sea tan tenebroso. Y también incluso hay uniformes estampados de muñequitos para ser más amigable con los niños. Sí, para las salas de niños de pediatría, por supuesto. Y decía que nuestros enfermeros son una bendición. Y si no lo tuviste nunca, bueno, sería lindo que visites un hospital. No como enfermo, pero sí para visitar a un amigo, para visitar que sea un familiar, a alguien. Y de paso te vas a dar cuenta que los médicos y las enfermeras hacen un trabajo grandísimo. Pero la otra parte del trabajo, el otro paso, lo damos los pacientes, lo damos nosotros. Cuando le hacemos caso, cuando aprendemos las terapias, cuando aceptamos todo lo que ellos nos dicen. Porque ¿saben una cosa? Yo he escuchado a personas que dicen, sí, el doctor lo dijo, pero yo no lo hago. Sí, la enfermera me dice que me tome la pastilla, pero yo me la tomé los primeros días, ya no más. Entonces comenzamos a tomar decisiones solitos, ¿no? Unilaterales, cosa que es muy arriesgado, porque entonces no se puede trabajar en equipo. Para que haya un buen trabajo, se necesita un equipo. Nosotros y ustedes y nosotros. Que seamos sinceros, que seamos francos, por supuesto. Que digamos las cosas como son. No tengo miedo, no tengo ganas mucho de hacerlo. Entonces el otro lo sabe y nos va a animar.
pero no digamos sí, lo voy a hacer y estamos diciendo mentiras, porque de la mentira no sale nada bueno. Sobre todo porque digamos que cuando a veces los pacientes tienen dudas, es mejor aclararlas ahí en el momento de la consulta, ¿sí? Porque eso hace que uno tenga más confianza en su tratamiento, que uno tenga todas las opciones claras y que uno pueda ser juicioso, digamos que tomándose el medicamento, haciendo los cuidados que el médico le indica a uno en la consulta. Entonces, si uno aclara las dudas, pues uno se va con todo el concepto claro para la casa y uno puede iniciar entusiasmado todo su tratamiento. Es así, es correctísimo. Y ser sincero, no tengo miedo, no tengo muchas ganas de hacerlo, pero bueno, ya lo decimos. Bien, con esta aclaración hablaremos un poquito de las bendiciones que Dios nos ha dado a través de los médicos y los investigadores. Hace muchos años, en el siglo pasado y en el anterior, en el año de 1796 y unos años antes, empezó una pandemia, un evento que cambió la historia económica, social y de una cantidad de aspectos de Europa. Me refiero a la viruela. Para el año 1796 morían anualmente 300.000 personas en el mundo. Muchas personas. Por viruela. Y murieron cerca de 4 millones de personas durante el tiempo que duró la pandemia. ¿Y quieren saber cómo se pudo controlar? A ver, pues sí, claro que sí, por medio de una vacuna. Pero ¿saben cómo fue que apareció el remedio de esta vacuna? Bueno, pues resulta que ahí viene parte de la historia. Aparecieron las vacas. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver la viruela con la vaca? Pues bastante. Resulta que en una región de Europa, más que todo en Inglaterra, había una zona donde parece que la gente no se enfermaba de viruela, mientras en una cantidad de partes morían. Ahí no, porque resulta que la viruela también la desarrollan los animales. Las vacas desarrollaban una forma de viruela llamada viruela de las vacas. Y quienes estaban en contacto con las vacas, que eran mayormente el grupo de las mujeres que ordeñaban las vacas, no se enfermaban. Entonces un médico, porque vean el ojo clínico, un médico comenzó a observar esto. Son buenos observadores los médicos, doctora licenciada Marín. Claro que sí, todo el tiempo, todo el personal de salud es súper observador y cuidadoso con todo. Y anota. Bueno, resulta que se dieron cuenta de este detalle de este doctor y comenzó a anotar el doctor Jenner que ahí la cosa no era tan grave. Así que comenzó a acercarse más, comenzó a indagar, a consultar, a hacer preguntas más personales, a ir al campo, todo lo demás. Y entonces se le ocurrió hacer un experimento. También en la ciencia experimentamos. Sí, por supuesto, porque todo no está hecho. Hay que hacerlo. Y en el proceso hay pruebas y bueno, también se cometen algunos errores, por supuesto. Pero todo buscando el bienestar y solucionar un problema. Como cuando usted está en la casa y tiene un problemita, lo quiere solucionar. Entonces debe consultar a una persona que tenga un poco más de conocimiento o que haya vivido cierta experiencia. Bueno, el doctor Jenner había tomado unas experiencias y entonces decidió aplicarle un poco de la pus de las mujeres que vivían en ese lugar, que habían desarrollado una especie de proceso de enfermedad a unos pacientes que no tenían nada, y de esa manera dieron con el tema de que esa estrategia era fructífera. Cuando la persona estuvo en contacto con la viruela propia y le aplicaron hicieron contacto, tomaron un poco de personas con viruela mortal, se dieron cuenta que el cuerpo había desarrollado una resistencia. Los anticuerpos, los famosos anticuerpos. Entonces, ¿cómo es el proceso? Cuando una persona tiene contacto con una enfermedad, el cuerpo hace que un grupo de células llamadas células blancas o leucocitos, que tienen una función de desarrollar anticuerpos, y esos anticuerpos después producen antígenos
funcionan. Estos serían como nuestros soldados, ¿no? Nuestros soldados que permiten atacar las enfermedades. Hoy en día se llama sistema inmunológico. En esa época no se sabía nada. Sabíamos el sistema digestivo, el sistema circulatorio, pero de sistema inmunológico nadie sabía mucho en esa época, en el 1790 y en 1800. Pero ahí comenzó a estudiarse, a investigarse y hoy día lo sabemos. El sistema inmune se fortalece, se deprime, etcétera, y hay factores que lo mejoran, etcétera. Entonces, a raíz de eso apareció la famosa vacuna, como resultado de que se obtenía de las vacas. Pues si se hubiera sacado de los perros se llamaría perruna y si fuera de los gatos se llamaría gatuna, qué sé yo, ¿no? Pero afortunadamente fue de la vaca que se obtuvo este proceso, este tratamiento, entonces se le llamó el tratamiento de la vacuna. Pero realmente la vacuna no es un medicamento, quiero que lo tengamos bien en claro, sino que es una forma ingeniosa de activar el sistema inmunológico de cada individuo. Entonces lo que se hace que es poner dentro del cuerpo de la persona, hoy en día son ciertas partículas o algunas veces virus atenuados, o sea, no activos, de cierta enfermedad para que el cuerpo genere los anticuerpos y los antígenos específicos a fin de que cuando la enfermedad real llegue al cuerpo, pues no lo mate, porque hay enfermedades que nos dan tiempo, pero otras son bastante letales. Yo recuerdo una epidemia en Rosario cuando yo estuve hace un par de años allá, como unos 8 años atrás, de meningitis. ¿Saben ustedes, mamitas, que la meningitis es terriblemente agresiva? Un nene se contagia de meningitis y en menos de 24 horas ya, si no lo diagnosticaron y le empezaron el tratamiento, se nos muere. Por eso es que es bueno tenerlo vacunado, porque es muy difícil en 24 horas para un equipo médico determinar qué enfermedad tiene, porque hay enfermedades que se parecen mucho a muchas cosas. Mientras tanto se nos muere el nene. Sí. Y jefe Mauricio, lo importante, sí, aquí hay algo importante y es bien, que digamos que si bien es cierto que las vacunas lo que contienen es el mismo virus o la misma bacteria, ¿verdad? Sí. Pero están débiles, están en estado débil. Por eso cuando digamos que vacunan a un niño o una persona, por ejemplo, contra la influenza, entonces les da una cierta gripita, ¿no? Porque ellos hacen ahí como su misma enfermedad, que es la reacción, pero un poquito más débil, más llevadera, sí, más suavecita, para que cuando llegue la enfermedad como tal o el virus real como tal, el cuerpo se pueda defender. Y es importantísimo tener en cuenta que las vacunas en Colombia son gratis. Sí, son gratis. Qué bueno, qué bien. Tienen un programa, el Ministerio de Salud tiene un programa ampliado de inmunización, o sea, un programa de vacunas para niños, para adultos mayores, para jóvenes, desde recién naciditos. En las primeras 24 de recién nacen, ya los niños deben estar vacunados porque los protege contra enfermedades que son graves, muy graves, que tienen secuelas importantes y que también los protege de la muerte, ¿no? Entonces es importante tener claro que es gratis y que está para el acceso de todas las personas. La Organización Mundial de la Salud tiene algunas secretarías y entes bien específicamente diseñados con programas de prevención y promoción para los países a fin de que la población del mundo pueda ser vacunada. ¿Por qué razón? Porque resulta que, aunque ustedes no crean, tu salud, mi salud aquí en Bucaramanga influye en la salud del mundo. Claro. Lo hemos comprobado en muchas enfermedades y ahora en la pandemia. Cuando una persona con una enfermedad viaja, aunque no sea muy lejos, a otra ciudad, la enfermedad tiende a multiplicarse y se expande. Por eso descubrimos que todos somos una familia y que tenemos que cuidarnos todos. Entonces el Plan Mundial de Vacunación no es un invento de los millonarios que se quieren hacer ricos, no, es un programa mundial de personas que han visto la necesidad y la conciencia de que si todos nos vacunamos nos protegemos. El problema es que hay que vacunarse para cada enfermedad. Porque claro, quien actúa no es la vacuna. Repito, la vacuna no cura a nadie. La vacuna solamente desarrolla
una inmunidad, porque ahora ya hemos aprendido que no se llama vacunar, se llama inmunizar. Por eso el programa en Colombia se llama PAI, ¿cierto? Programa ampliado de inmunización. Porque lo que hacemos es que el cuerpo se inmunice contra una enfermedad. No se puede uno inmunizar contra todas, pero al menos contra las más agresivas sí, las más nocivas. Y si un niño no se muere, gracias a Dios no se muere, pero nos queda enfermo para toda la vida, pues ahora tenemos eso también una carga. Entonces hay enfermedades que se vuelven una carga para el país, para la familia, para la mamita, para la abuela que lo tienen que cuidar. Y nos cambia la vida a todos. Por eso es que la vacunación es un programa científicamente ya por bastantes años, desde 1800 hasta ahora, se han desarrollado muchas vacunas. Entre ellas, la vacuna para la fiebre amarilla, que es típica de cierta región. Ciertas enfermedades son típicas de ciertas regiones. Acá en Colombia, la fiebre amarilla es letal, porque somos una población que vive en un ambiente donde la fiebre amarilla, con esa patología, impera. En otros lugares no, pero acá sí. Pero si una persona con fiebre amarilla viaja para otro lugar, pues se la lleva y enferma a los que están en ese lugar, a sus parientes de ese lugar. Entonces, qué bueno saber que yo estoy cuidándome y cuidando a mi propia familia, a mi propio entorno. Jefe Mauricio, también es importante tener en cuenta, por ejemplo, si una familia tiene unos niños y viven, por ejemplo, en una vereda, ¿no? Sí. Entonces dicen, bueno, no, pero es que ir, por ejemplo, a la vacuna me queda muy lejos porque el hospital es muy lejos, ¿sí? Por esta misma opción que tiene el Ministerio de Salud, pues se han creado estrategias para hacer todas estas jornadas extramurales, ¿no? Entonces, en estas jornadas extramurales que se publican, que se les hace mucha publicidad para que todas las personas estén enteradas y tengan todo el esquema de vacunación completo, es ahora mucho más fácil, ¿no? Porque ellos se acercan a las veredas, a puntos céntricos donde las personas de las veredas puedan llegar, las personas que están distantes de sitios de concentración, entonces ellos puedan llegar y a veces, digamos, las mamás no tienen para los niños sus esquemas de vacunación completos porque se han enfermado, no se vacunan niños con gripes, por ejemplo, porque como recuerden que les acabamos de contar, que por ejemplo si el niño está enfermo y lo van a vacunar contra la influenza, pues le va a dar cierta gripita. Entonces es mejor que los niños estén completamente sanos para poder determinar la reacción que tiene la vacuna, que no sea pues porque el niño venía enfermo o por la misma reacción de la vacuna. Entonces, para todas estas personas que nos están escuchando y que nos están viendo y que tienen vacunas pendientes, es el momento de que ustedes se puedan acercar y puedan completar los esquemas de vacunación, tanto para los niños como para los adultos y para los jóvenes, para las señoras en embarazo, en edad fértil. Es súper importante. Las vacunas son muy confiables, son seguras, tienen muchos estudios, vienen con mucha trayectoria, entonces es muy seguro que uno pueda vacunarse. Es correcto. A ver, hablemos un poquito del esquema. ¿Cómo es? ¿A quién hay que vacunar? ¿A los grandes o a los niños? A todos. A todos. Bien. A todos. Solamente que se ha hecho un programa de vacunación para niños por una sencilla razón. Los niños son los más frágiles, los más débiles, y si le da una enfermedad a un niño, se nos muere. Si se nos mueren todos los niños, ¿qué va a pasar con el país? Pues nos quedamos sin adultos después. Y bueno, si no se nos mueren, quedan medio vivos, pero con problemas como la polio, por ejemplo, que generó una cantidad de una población con problemas de motricidad. Si tenemos una población que tiene daño cerebral y el niño no puede estudiar. Si tenemos una población de personas que desarrollan ceguera por causa de enfermedades, entonces vamos a tener una población con bastantes dificultades para poder trabajar, vivir y competir en el mundo. Más todo lo que es la carga emocional para la familia, y para la misma cuidador. persona. Sí, claro. Claro, por esa razón es que se ha visto y se proyecta y se hacen promociones de la vacunación. Entonces, se empieza a vacunar al niño recién que nace, como dice aquí la jefe, ¿no? Después, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, se hacen refuerzos. ¿Cómo es este tema del refuerzo? Hay vacunas que son vacunas para toda la vida. Toda la vida. O sea, una vacuna y ya.
¿sí? Pero hay vacunas, por ejemplo, como la de la influenza. Ella necesita refuerzos. Por ejemplo, para los niños necesita refuerzos un poco más distantes, pero para los adultos como nosotros ya se necesitan, por ejemplo, que uno se vacune contra la influenza cada año, porque el virus es muy mutante, él cambia. Entonces, y hay muchas cantidades de virus, son muy distintos, son distintos. Ajá. Entonces se necesita que cada año estemos juiciosos vacunándonos contra la influenza. Hay otras vacunas que solamente, por ejemplo, la de la varicela, ¿no? La varicela, se coloca la varicela, la vacuna contra la varicela, da un brotecito, luego se hace el refuerzo y ya, no más nada, ¿sí? Pero, por ejemplo, para las personas que no les ha dado varicela y son los niños, al adulto le da muy duro la varicela, les da neumonías, es muy difícil, los adultos fallecen por varicela cuando no les ha dado de niños. Es correcto. Entonces, si ustedes que nos están escuchando y no les ha dado nunca varicela y tampoco se han vacunado, ese es el momento de que se motiven y analicen y se den una oportunidad y revisen que se puedan vacunar contra todas estas opciones que tiene el Ministerio de Salud, que son gratis y que están al acceso de todos. Y todo esto pues para mejorar nuestra salud y, como dice el jefe Mauricio, para poder cuidar a los otros, no solamente cuidarme a mí, sino cuidar mi familia y cuidar al prójimo, a mis vecinos, a mis familiares distantes, porque siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Correcto. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a visitar a nuestros familiares, a alguna reunión, entonces es mejor que todos estemos ahí con una inmunidad bien fuerte. Quiero decir algo importante también. Algunas personas dicen, no muchos, pero algunos, y eso que dicen, algunas personas lo escuchan y dicen, ¿será cierto? Que la vacuna es un invento, que no es tan necesaria, que podemos estar sin vacunarnos. Y realmente la vacuna, otra vez lo repito, no es un medicamento. No. Por eso, si alguien dice que no es necesaria, es cierto, pero resulta que la naturaleza nos dice que estamos equivocados. Porque saben una cosa, cuando un bebé nace, la mamá le da vacunas a su bebé. ¿Cómo se las administra? Por medio de la leche materna. La leche materna. La leche que mamita le da a su bebé es una vacuna, ¿sabían? Claro, pero se la da por vía oral, porque tiene los anticuerpos de mamá y los antígenos para que el bebé esté protegido. Pero si una mamita no le da suficiente leche materna a su bebé, necesita entonces el bebé no tiene las defensas. Le puede dar una gripita y el bebé se nos muere. Le puede dar una meningitis, se nos muere. Le puede dar tétano, se nos muere. Cualquier cosa que le da al bebé, se nos muere el bebé. Y por un lado es triste que un bebé se nos muera, pero por otro lado es más triste que nos quede enfermo. Pero el asunto es que ese bebé que se nos muere puede antes contagiar a otros y no se muere uno, se muere un montón. Claro, porque por ejemplo, si estuviésemos, por ejemplo, sin vacunas y no tenemos ninguna vacuna y estamos alejados del mundo exterior, ¿sí? Estuviésemos y ahí sin nada, ninguna enfermedad nos va a atacar porque yo no voy a tener contacto con el de la gripa, no voy a tener contacto con el de la varicela. Yo tendría que estar pues aislado pues en una cabaña solito, sin tener que ir al supermercado, sin tener que mis familiares me visiten. Pero como esa no es la realidad, ¿no? Nosotros somos muy sociales, hacemos actividades en comunidad, compartimos con demás personas, entonces es mejor cuidarnos y cuidar a las otras personas. Es así. Pasó una experiencia en Brasil donde habían agrupaciones, grupos de habitantes indígenas que vivían en la selva. Cuando llegaron a tener contacto, aquí en Colombia también, con los colonos les llevaron gripe y los chicos se morían de gripe. Pero pensar en que yo me muero de gripe, sí, uno se muere de gripe. Además que la gripe genera neumonía, sí, y que la neumonía genera toda una cadena de patologías que finalmente llevan a la muerte. Por eso es necesario la vacunación completa, porque si uno se pone una sola dosis, no es suficiente. Necesitamos alguna vacuna, necesitan refuerzo. Y completar el esquema, porque por ejemplo hablando de la neumonía,
los extremos de la vida, ¿no? El adulto mayor Ajá. y los niños no tienen tos efectiva. Entonces, el adulto medio pues tose y entonces puede un poquito mejorar su vía respiratoria, pero los extremos de la vida es difícil que ellos tengan tos efectiva y que puedan limpiar las vías respiratorias. Entonces, esto es un factor de riesgo más para que ellos se enfermen, y no solo que se enfermen, sino que las enfermedades se compliquen. Entonces ahí es donde necesitamos estar todos con nuestro sistema inmune activo, fuerte, y por eso es importante que tengamos nuestro programa de vacunación, todo nuestro esquema completo, no solamente iniciarlo, sino con los refuerzos correspondientes y terminarlo. Especialmente cuando los niños ingresan al colegio, es cuando tienen contacto con otros niños y con otras enfermedades. Por eso, mamita y papito, es importante vacunar a los niños cuando hacen el ingreso escolar, porque van a estar en contacto con otros niños. Y es importante que digamos que cuando los niños entren al colegio se les tenga el carnet de vacunación. Eso es como un documento, es como la historia clínica pues que tiene el niño, y hay que tenerlo completico, cuidarlo, porque ese hay que presentarlo en el colegio, hay que presentarlo si van de viaje, el niño se enferma, hay que llevarlo a la clínica o al hospital, y pues uno es un documento aparte del niño que siempre debe estar ahí con él. El pediatra va a controlar siempre cuando hace consultas que el niño tenga su esquema y todas sus vacunitas. Es importante. Y lo lindo es que ahora tenemos algunos grupos de vacunas. Antes había que pinchar por cada vacunita. Hoy día no. Tenemos las vacunas que se llaman triples, la triple bacterial, la triple viral. Tenemos la pentavalente. Se ha podido lograr en los laboratorios reunir varios virus, agentes sí, que en uno solo, y entonces es un pinchazo. Y es un pinchacito. Y que esos pinchacitos no son traumáticos tampoco, se hacen con vacunas, jeringas prellenadas, totalmente bien diseñadas para que el trauma no sea tanto en el niño, pero mayor es el beneficio, ¿no? El asunto es que los papis lo hagan. Ahora, si usted dice, yo no quiero vacunar a mi niño, bueno, cada uno es libre de hacerlo, pero quiero decirle una cosa, debería entonces irse a vivir a un lugar donde no tenga contacto con otros niños. El asunto es que cada vez más nosotros vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, y ahora está de moda viajar de un país a otro. De Venezuela se vienen para Colombia, de Colombia se van para Estados Unidos. Estamos viajando porque queremos vivir mejor. Entonces, por esa razón tenemos que ser humildes y decir, caramba, si yo quiero poder tener mejor vida y estar en comunidad, pues tengo que hacer lo que la comunidad hace. Si usted quiere vivir solo en una montaña, en un árbol, ningún problema, hágalo. Pero sabe que entonces tiene que vivir su estilo de vida. Porque quiero contarte una cosa. En países que hicieron su esquema de vacunación completo, por ejemplo en Argentina, yo estuve trabajando, y resulta que comenzamos a tener problemas porque comenzaron a enfermarse los niños. Y la pregunta fue, ¿por qué si están todos vacunados? Resulta que comenzamos a tener niños que venían de otros países con sus esquemas incompletos, que comenzaron a enfermar a otros niños de una población que ya estaban controlados. Y así tuvimos problemas con el sarampión y con otras enfermedades que se había podido controlar y ahora se volvieron a descontrolar, y comenzamos a tener niños enfermos y niños que se morían y adultos que se nos complicaban porque otras personas no habían hecho su esquema, no habían sido responsables. Mira, Mauricio, que ahora que estás hablando de los esquemas incompletos, Colombia tiene un programa, una plataforma que se llama PAIWeb, ¿no? Bien. Programa Ampliado de Inmunizaciones Web, o sea, está en la web. Sí. Si a las personas, por ejemplo, que a alguien se le perdió el carnet y no lo encuentra, en PAIWeb, con el número de documentos, se puede encontrar con qué vacuna fue la última vez que lo vacunaron, en qué fecha, y pueden completar su esquema. Entonces, eso es una ayuda porque eso hace algunos años no estaba. Ahora hay... Los países lo tienen, Brasil, Argentina, Uruguay lo tienen. Entonces es muy bueno porque si a uno se le pierde el carnet, toda la información está ahí registrada. Así es. Y yo tuve que participar en un programa en Argentina de revacunación, de vacunar casa por casa. Tuvimos que ir casa por casa buscando niño por niño para vacunarlo porque el sarampión nos estaba
haciendo estragos, porque no sabíamos cómo. Al final vimos que había sido porque algunas personas buenas habían venido de visita de otros lugares y nos habían traído esa enfermedad de regalo. Bueno, porque resulta que somos todos responsables de la vida y la salud de los otros, porque somos todos una familia, aunque no tengamos el mismo apellido. Si compartimos el mismo suelo, si compartimos el agua, si compartimos el transporte, somos familia. Tenemos que ser conscientes de eso, por favor. Tenemos que ser humildes y aceptarlo. Y si queremos viajar, ir de vacaciones a no sé dónde, al mar y no sé dónde más, está lindo, pues hay que ser responsables, porque donde vayamos vamos a encontrar personas. ¿O usted se iría solo de vacaciones a una montaña, a una isla solo donde no haya nadie? No hay nada. No, uno va a un hotel lindo, un parque bonito, ¿cierto? Bueno, ahí hay niños, ahí hay personas y yo tengo que cuidar a esas personas. Por eso es importante vacunarnos. Yo esto lo repito porque es la experiencia, no estamos inventando nada. Es la experiencia del día a día, del vivir. Vean, aparte de esto, tenemos otro problemita. Cuando ya somos grandes decimos ya no me tengo que vacunar porque ya crecí. Los que se vacunan son los chiquitos. Pero tenemos otra cosa en las guardias de hospitales y en las guardias de centros de salud. Viene alguien muy preocupado. Me mordió un perro. ¿Qué hago? Hay que ponerle la antitetánica. Ay, por favor, ayúdeme. Ahí nos agarra el desespero. La vacuna antitetánica y las vacunas de adultos hay que aplicárselas y administrárselas a tiempo, porque después ya no hay tiempo. El cuerpo tiene un proceso. Recuerde que la vacuna no es un medicamento, no nos salva. La vacuna desarrolla en mi cuerpo los anticuerpos, pero se necesita un tiempo, más o menos 30 días en unas vacunas, 60 días en otras y hasta 90 días con los refuerzos en otras. La antitetánica tiene esa característica, hay que hacerla y hacer refuerzos. Y si no, entonces lo que hay que hacer es colocarle un toxoide, que no es una vacuna, sino es cuando se toma anticuerpos de otra persona que ya los desarrolló, se sintetizan y se le aplican. Pero son muy costosos los anticuerpos, los antígenos, porque es todo un proceso que se resume y no se pueden hacer toxoides de todo, solo de algunas cosas específicas. Lo mejor es hacerse la vacuna y hacer el proceso natural donde el cuerpo humano con su sistema inmunológico genera sus propios anticuerpos y antígenos. Ustedes todos que nos están escuchando, los motivamos. Así es. Los motivamos. A que tomen fuerzas y hagan su parte. Completen su esquema. Completen su esquema. Y a los que tienen el esquema completo, los felicitamos, ¿verdad? Así es. Los felicitamos para que sigan así de juiciosos y motiven a otros para que entre todos nos cuidemos. Y además de que los felicitamos, pues la vida y Dios les da un premio. Su cuerpo está saludable. Ahora, no quiero que usted piense, ya me vacuné, está todo bien. Necesitamos algo más. Buena alimentación, buena nutrición. Recuerde que la vacuna no es un medicamento, no me cura de nada. La vacuna actúa en mi cuerpo, en mi sistema inmunológico. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Alimentar bien mi cuerpo y evitar cosas nocivas que me hagan mal, como el alcohol, como el cigarrillo, un montón de cosas que debilitan el sistema inmunológico. Tienen que saber una cosa también, que hay personas a las que no se les debe ni puede administrar una vacuna. Por ejemplo, las personas que tienen el sistema inmunológico debilitado, como los que tienen alguna enfermedad como el síndrome de inmunidad adquirida, que es el SIDA, que elimina y destruye todo su sistema inmunológico. Una persona con un proceso de VIH no puede aplicársele vacunas porque la vacuna le puede matar, le puede hacer daño. No tiene sistema inmunológico. Entonces hay que cuidarlo. Las personas que tienen un solo riñón o no tienen riñones, ellos también no se les pueden poner vacunas, porque si lo hacemos, la vacuna no actúa para salvarlo, sino para quitarle la vida, porque su sistema inmunológico ha sido alterado. Es para las personas sanas, los que se cuidan, se alimentan bien, hacen deporte. Esto lo aclaro porque la vacuna no es un medicamento, es solamente un dispositivo que actúa en el sistema inmunológico sano. Por eso la salud la hacemos
entre todos nos cuidamos. Cuando tomas agua, cuando haces deporte, lo estás haciendo por ti y lo haces por tu familia. Mauricio, y también es importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos familiares enfermos, Así familiares con cáncer, familiares con diabetes, familiares con enfermedades, que esto los hace más vulnerables y hace que sean un poquito más débiles para recibir todas estas virus y bacterias que a diario están, porque estamos en medio de ellas y es nuestro cuerpo quien se defiende. Las vacunas nos da herramientas para poderlos cuidar a ellos, ¿verdad? Es correcto. Entonces es importante también que eso esté ahí como un punto clave, que no es solamente yo cuidarme, sino cuidar a las personas con las que vivo y a todas estas personas que son las personas que queremos y que no queremos que se enfermen, ¿sí? Que no, y si ya están enfermitas, pues que no queremos que se enfermen más. Es correcto. Nos quedan algunos minutos del programa y quiero en 1 minuto o 2 hablar de un tema importante, el COVID. Con la experiencia del COVID aprendimos un montón de cosas. Primera cosa, cuidarnos, prevenir. El lavado de manos. ¿Qué más? El uso de la máscara, del tapaboca famoso. Tenemos que seguirlo usando. Porque no solamente por el COVID, por el gripe, por la tuberculosis y por otras enfermedades tenemos que usarlo. Porque de esa manera cuidamos a los demás. Y sobre todo en espacios en los que no hay ventilación, hay espacios en los que no corre, no hay ventanas, en los que digamos como las personas que van a pedir una cita, reclamar un medicamento, que están todos en un salón, es mejor tener el tapabocas, es mejor y tenerlo bien puesto, ¿no? Correcto. Y ser juiciosos con eso, con el lavado de manos. Sí. Los hospitales todavía se sigue utilizando por esa razón. Entonces, no solamente lo limitamos a los hospitales, en los lugares donde no haya corriente de aire, donde no haya ventana, donde usted se da cuenta que la cosa no anda bien, úselo. Y si está enfermo, úselo para que cuide a los demás. Y acerca de la vacuna para el COVID, quiero aclarar una cosa. Es una vacuna que todavía está en proceso de investigación y de estudio, ¿correcto? Usted tome la decisión que quiera, pero yo quiero decirle que hay varias formas de vacunas y que usted puede estudiar y documentarse acerca de qué vacuna se va a colocar, ¿de acuerdo? Porque cada uno toma su decisión. Entonces, obsérvelo, consulte, pregunte para que usted pueda tomar una buena decisión. Mauricio, y también yo pienso que lo más importante es que uno pueda tomarse su tiempo, orar y que Dios le dirija a uno su vida y sus decisiones y todo esto que tiene que ver con la salud, con las vacunas, de colocármela, de todo esto, que uno tenga la capacidad que cada uno de ustedes tenga la capacidad de investigar, de leer, de llenarse de conocimientos para tomar la decisión adecuada y que todo sea dirigido por Dios. Orar, pero también leer y no solamente digamos que esas decisiones se tomen de acuerdo a lo que uno escucha, ¿no? Que uno mismo pueda tener la capacidad de investigar. Correcto. Y de llenarse de información. Porque la salud y la medicina se trata de eso, de consultar, de ver, de observar, de registrar y de pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué significa pedirle sabiduría? La capacidad de tomar buenas decisiones. La primera decisión es cada día vivir en la verdad, buscar la verdad, alimentarse bien, hacer ejercicio, cuidar su cuerpo, y cuando nosotros no podamos tomar una decisión clara, le pedimos a Dios que nos ilumine, por supuesto. Y cuando no sabemos qué hacer, le preguntamos a alguien que sabe. Entonces, usted se viene a buscar su doctor y le consulta, porque cada uno de ustedes tiene un doctor de confianza. Por supuesto, pues que entonces pregunte, porque no es malo preguntar. Es de buenos y de sabios preguntar cuando no sabe. Y es humildad reconocer que yo no sé todo y poderle decir a otro, mire, yo no sé, usted que sabe un poco más o que puede haber tenido la oportunidad de estar en la universidad o en algún curso, dígame por favor. Y seguramente que si a esa persona usted le tiene confianza y lo ama, le va a decir y tomará buena decisión. Recuerden que esta es su unidad médica y aquí estamos para atenderlos, para despejar
cualquier duda respecto a su salud. Es Tanto física como mental, ¿no? Y espiritual. Y espiritual. Es correcto, porque la salud no es solamente del ámbito físico, también está en el ámbito mental y el ámbito espiritual. Y cuando uno está en paz, también el cuerpo funciona mejor. Si uno está en angustia, el cuerpo se debilita y el sistema inmunológico no funciona bien. Por esa razón, les invitamos a que puedan venir a la unidad médica adventista y también a que puedan consultar. No viene uno al médico a solo consultar cuando está enfermo, también cuando está sano y tiene una duda. Por supuesto, hay muchas cosas de la vida diaria que uno no las tiene claras y puede y debería sanamente preguntar. Y la unidad médica es de puertas abiertas para todos. Y por eso es que existe este programa, para abrir una ventana, para que ustedes puedan venir y acercarse, tener confianza de saber que podemos compartir el conocimiento, porque no es propiedad de nadie, lo compartimos. Todos han tenido experiencias, ustedes las suyas, nosotros las nuestras, y cuando las compartimos nos enriquecemos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos humildes, que seamos buenos cristianos, buenos hijos de Dios, buenos hermanos, y nos ayudemos los unos a los otros. Jefe, el tiempo se nos escapó, ya nos quedan un par de cosas para decir, pero tendremos que decirlo en el próximo programa. Continuará. ¿Ustedes quieren venir? Por supuesto que sí. Esperamos vernos y escucharnos la próxima semana en este programa que es Medicina para Todos. Su servidor Mauricio Cancelado le da las gracias por haber venido. Un abrazo grande, jefe. Gracias por venir. Gracias por la invitación y aquí feliz nuevamente de estar acá acompañándonos. Ya vas a tener otra invitación porque tenemos especial afectación por personas simpáticas que además en donde trabajan son muy importantes para todos. Que Dios te bendiga. A todos, Dios los acompañe. Una feliz semana. Gracias por asistir a este programa.